Buenos días, muchas gracias por la asistencia, sobre todo de agricultores técnicos, que denota que hay un cierto interés por el asunto. Y el asunto hoy, como dice el título de la convocatoria de hoy, es la eficiencia. Como sabéis, los fertilizantes son uno de los inputs, uno de los medios de producción más importantes que tenemos en el maíz. Y de ahí que yo haya puesto esta slide en gris, porque evidentemente podemos darle un poco de color todavía. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía no somos lo suficientemente eficientes. ¿Somos eficaces? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque producimos y hasta ganamos dinero. Pero eficientes, es decir, ¿podemos hacerlo un poco mejor? Yo creo que sí, también. Y lo digo desde el punto de vista de fabricante de fertilizantes. ¿Cómo? Optimizando, primero conociendo los medios de producción que tenemos, saber cómo manejarlos, saber dónde los envolvemos y después optimizar esos medios. Además, como dicen algunos de los ponentes, pues también hoy la legislación nos anima a ello. No tenemos otra alternativa. Por lo tanto, tenemos que ser eficientes para estar dentro de esa tan manida palabra que se llama sostenibilidad. Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer una presentación con más titulares porque no podemos ir muy a fondo, ya que en media hora no se puede hacer mucho despliegue, pero sí... Perdón, aquí algo está mal. Aquí, ok. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, de cómo influye el suelo, las enmiendas, el aporte de materia orgánica, el clima, por supuesto, es decir, factores controlables e incontrolables también, ¿no? ¿Qué diablos toma el maíz? ¿Qué quiere tomar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿En qué lugar? Los momentos de aportación, cuánto hemos de aportar. Y hablar algo también que está, digamos, en el candelero desde hace muchos años, es decir, otras sustancias que pueden ayudar a mejorar la absorción de los nutrientes, a mejorar el metabolismo de la planta, es decir, otra vez a que el cultivo sea más eficiente. Y sin olvidarnos de dar una pequeña pintura sobre la legislación, porque la legislación, evidentemente, tenemos que tenerla en cuenta siempre. Bien, hablaremos de algo como esto. Tenemos que conocer el suelo, evidentemente, porque, bueno, por decir algo así, ¿cuántas veces yo a lo largo de mi vida pues he visto algunas personas o técnicos obstinados en cultivar en un sitio que no era apto para ese cultivo? O sea, tenemos que conocer ese suelo, tenemos que conocer esa textura, estructura, si hay que corregirlo, si necesita una enmienda, un encalado, lo que sea, ¿no? Si en los niveles de materia orgánica sabemos muy bien que aquí, en general en España, bueno, de la cornisa cantábrica para abajo, de Galicia para abajo, pues las materias orgánicas baja. En consecuencia, seguramente tenemos que tener en cuenta el aporte de materia orgánica, ver cómo esos restos de cosecha mineralizan, es decir, reintegran los nutrientes otra vez al suelo para que la planta los pueda tomar en forma disponible, asimilable. El momento, como decimos aquí, puede ser localizado, puede ser esparcido, lo que sea, ¿no? Y ver si hay otras sustancias que llamamos bioestimulantes, ver si cumplen algún papel, si son interesantes. Yo creo que sí, pero tenemos que verlo claro. Bien, el suelo. Bueno, pues aquí tenemos, no voy a entrar en detalles de lo que es un análisis del suelo, pero sí que hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer el uso óptimo de los nutrientes, tengo que saber cuánto, no qué, sino cuánto. Cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, lo que sea y toda la retaíla de micronutrientes necesita y cuándo necesita tomarlos. Por lo tanto, un análisis periódico cada 5 años, como nos va diciendo la legislación, por ahí, necesitamos saber dónde diablos estamos para saber qué complementos y qué ya tengo disponible gratuitamente en el suelo. Lógicamente, también para ver 2 o 3 detalles, que es la fertilidad de ese suelo, la capacidad de cambio catiónico, la materia orgánica. Y una cosa que muchas veces no hacemos mucho caso, que es la relación carbono-nitrógeno. ¿Carbono-nitrógeno para qué? Para ver en qué medida mineraliza esa materia orgánica y en qué medida ese suelo, esa materia orgánica, está constituyendo un aporte de nitrógeno para la planta. Interesante. La temperatura, bueno, pues no es lo mismo que esté un suelo descubierto que un suelo cubierto. ¿Por qué? Porque, digamos, está cubierto, se mantiene más húmedo, tiene que ver con la germinación y también con el ciclo de la urea en el suelo. Cosa que es importante también. ¿Para qué? Para evitar pérdidas por amonificación. En un suelo seco donde hay urea, hay amoníaco, y amoníaco se va para arriba, y si se va para arriba no se va al cultivo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Pequeños detalles que influyen. ¿Cómo es el pH del suelo? ¿Es ácido, alcalino, neutro? Bueno, pues si es ácido, pues en estas zonas, sobre todo cercanas
aquí a la franja oeste de España, pues tendemos a suelos ligeramente ácidos o ácidos. Bueno, pueden corregirse. Y para corregirlo, pues necesitamos tener un análisis de suelo para saber qué cantidad de carbonato de calcio, en este caso, necesitamos aportar. Vamos a ver. Sería así, la cantidad de carbonato de calcio que necesitamos aportar. Pues otra vez es una cuestión económica. Sabiendo cuánto, pues podemos optimizar. No es lo mismo echar 1.000 kilos que 2.000 que 5.000. Y luego también el mantenimiento que hemos de hacer. Bien, la materia orgánica, otro factor que tenemos que considerar. Se nos anima a reutilizar todas las R's, esta que dicen en inglés, recycling, reusing, etcétera, etcétera, hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, la materia orgánica, bienvenida siempre, tenemos que utilizarla, pero saber que aporta unos nutrientes. Unos, digamos, el nitrógeno, pues oye, solamente el 50% de esos purines o esos estiércoles está disponible el primer año, pero el segundo año el 50% de ese 50%. Hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos el balance de nutrientes. Pero no solamente eso, sino también el fósforo, el potasio y otros nutrientes. Por lo tanto, bien, parece que no lo hemos tenido muy en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta, y ahora también desde el punto de vista legal. Bien, el agua, ya otro ponente pues habló del agua, claro que sí, sin agua no vamos a ninguna parte, pero el agua también, pues hay aguas buenas y aguas malas, y las aguas malas me interesa mucho conocerlas para saber qué son los factores limitantes, qué nutrientes, por ejemplo. Afortunadamente estamos en una zona que tiene aguas buenas, pero hay otras zonas de España pues, que tienen aguas malas. Me refiero, altas en boro, por ejemplo, altas en salinidad, etcétera, etcétera. Necesitamos saberlo, ¿para qué? Para saber cómo regar, entre otras cosas, entre el suelo. No es lo mismo que sea un suelo arenoso, que sea franco-limoso, lo que sea arcilloso. Si además de ser arcilloso, pues yo le pongo aguas salinas, pues tengo un problema muy serio. Tendré una merma de productividad seria. Bueno, pues entonces hagamos lo posible por conocerlo. Como digo, esta salinidad, esta conductividad, bueno, son detalles que si estuviésemos hablando de un maíz con riego localizado, que existe en algunas zonas, donde se riega por fertirrigación, pues hombre, me interesa mucho no solamente conocer el pH de ese agua, sino también los problemas que me puede acarrear en cuanto, digamos, a alcalinización, depósitos de carbonato de calcio. ¿Cuántas tuberías hemos visto, digamos, obstruidas por carbonato de calcio, por ejemplo? Tenemos que saberlo, tenemos que conocer el contenido de bicarbonatos, la dureza, etcétera. Aquí no estamos en esa tesitura, estamos hablando sustancialmente por riesgos por aspersión y no tenemos ese problema. Simplemente esto hay que considerarlo porque probablemente dentro de unos años sí que habrá a hablar de este tema. Y de este slide siguiente, pues es muy interesante porque, sobre todo cuando hablamos de zonas vulnerables, que estoy seguro que la mayoría está ahora mismo pendiente de este asunto, pues hay aguas que también llevan nitratos. ¿Cuánto? Desde 1 miligramo, una ppm, 1 miligramo litro, 2, 20, 30, 50, bueno, y entramos en momentos críticos. Y claro, pues esto es un aporte de nitrógeno finalmente para el cultivo y tenemos que cuantificarlos. Esto es una fórmula. No pretendemos que nadie aprenda una fórmula, pero que sepamos que si se pregunta al departamento técnico de la empresa, por ejemplo, pues dirán claramente cómo calcularlo. A mí no me gusta utilizar fórmulas, las calculo, pero es muy sencillo. Si alguien pregunta por qué hay este 22,6, pues es la relación entre nitrato y nitrógeno y nitrato, punto. Y esta F, pues el factor de eficiencia. Es decir, cuando regamos, no es lo mismo regar por aspersión que por inundación, que por pivot, que por fertirrigación, goteo. La eficiencia, otra vez la palabra eficiencia, de riego es diferente. Si hago un riego, por ejemplo, una mala aspersión o una inundación, pues a lo mejor tengo eficiencias del 0,6, 0,7. Si hago una fertirrigación goteo, tengo una eficiencia del agua del 0,9. No solamente del agua, sino de los nutrientes. Lo cual es importante. Bueno, el maíz, ¿qué? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué le damos de comer? ¿Cuándo? ¿Qué nutrientes? ¿Qué toma? Pues el maíz como planta no es ajeno al resto, toma nitrógeno, fósforo, potasio, le encanta y además mucho, porque es una planta de rápido crecimiento, agradecida en la producción si la tratamos bien, pero necesitamos saber cómo optimizar eso, dónde, cuándo, cómo, y también no olvidarnos que también hay otros nutrientes que hablamos poco de ellos, de algún micronutriente, no todos. Eso de decir, bueno, vamos a echar el paquete de micronutrientes, perdón, como dice la legislación, si su uso es necesario, Para eso sirven los análisis, para saber qué sobra o qué falta, para tomar determinaciones y ver si realmente otras sustancias como los bioestimulantes pueden ser útiles. Como vemos aquí,
en este slide, muy interesante, muy ilustrativa. ¿Qué pasa si yo tengo aquí todos los nutrientes? Pues hombre, la planta me lo agradece y dice, pues oye, encantado de la vida. Pero si le quito uno solamente, o sea, nitrógeno, fósforo, potasio, pues hombre, la planta nos está pasando factura inmediata, hasta incluso llegar casos de no producir. Es decir, yo le quito el boro, bueno, pues no hay producción, ya está. O sea que, cuidado, con esto quiero hablar de la esencialidad, que todo el mundo sabe de los nutrientes, pero a veces la esencialidad se nota cuando lo vemos, cuando lo observamos, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Bueno, estas son las extracciones. Las cifras son, alguien dirá, oye, que no son 28 kilos, que son 29, que da igual. Toma cantidades importantes por cada tonelada de producción, digamos, lo que extrae el grano más lo que extrae la paja, no solamente lo que extrae el grano. Por lo tanto, hemos de considerar reparar esto, es decir, lo que extrae, salvo que yo deje partes, por ejemplo, en un maíz de grano, pues yo dejo la parte correspondiente a la paja, se pica y se queda allí. Quiere decirse que son nutrientes disponibles para la campaña siguiente, etcétera, etcétera, a medida que vayan incorporándose al suelo. Es decir, esa relación carbono-nitrógeno que estábamos hablando, que vaya descomponiendo esa materia para que ese nitrógeno, fósforo y potasio estén disponibles para la planta. La planta, ¿cuándo come? Pues fíjate, hay aquí dos estadios críticos, que son el V5, que todos conocemos, V5, V6, V6 a 6 hojas, que ya la planta define cuánto va a producir y es determinante ya cuando llegamos a VT. VT, cuando empezamos ya, digamos, a espigar, entonces ya dice, oye, si en ese intervalo entre V6 y VT he pasado hambre, me ha faltado algo, a lo mejor alguien dice, no, yo he echado fertilizante en abundancia. Perdón, ¿has visto si los nutrientes son disponibles o asimilables? ¿Has visto si la planta puede hacer uso de ellos? ¿Has puesto el equilibrio adecuado? Porque luego vamos a ver un slide que habla de sinergia y antagonismo. No vale con que haya mucho o poco, sino que el equilibrio entre unos y otros sea el acertado. ¿Para qué? Para que la planta pueda tomar lo que realmente necesita para producir. Aquí lo vemos un poco más claro, Lo vemos un poco más claro. Y veis que, bueno, decimos que necesita la planta en términos de nitrógeno, fósforo y potasio. Conocemos todos, magnesio, calcio. Pero, un pequeño, por eso lo he puesto arriba, el zinc. El zinc, dice, oye, pero ¿eso para qué vale? ¿Para qué vale? Bueno, pues esto como todo, se sabe el día que falta. Cuando vemos unos maíces con entrenudos cortos, porque no se genera, bueno, una hormona, ácido endolacético que viene de un aminoácido, etcétera. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues estos entrenudos cortos lo que nos dice, mira, ya te estoy anunciando que vas a tener menos rendimiento por hectárea. Y como lo que estamos hablando es de eficiencia, hagamos que ese nitrógeno, fósforo y potasio que hemos aportado sea eficiente. No lo echemos a perder solamente por 400 gramos, entre comillas, por hectárea de zinc. Es una cantidad ridícula. Y por eso fertilizantes, lógicamente, pues van acompañados cuando se requiere de este micronutriente o se puede aportar por vía foliar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a observarlo también. No quiero que se fije nadie en los números de esta planta, de esta slide, perdón, sino simplemente es que decir que muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo come la planta? Bueno, todo el mundo piensa, dice, uy, pero las raíces se extraen. No, perdón, no solamente extraen de forma pasiva, sino de forma activa, que les cuesta energía. Es decir, por flujo de masa, todo el mundo lo sabe, que hay una evaporación de las hojas, luego extrae nutrientes junto con el agua, hay otra de difusión, que están las sales disueltas y por un proceso así de ósmosis, pues digamos, va acercándose a las raíces. Pero hay otra que o está en contacto, ¿por qué? Porque los nutrientes no se mueven, o la planta no se entera. Es decir, si no se lo ponemos fácil a la planta no se entera. Es decir, palabra aquí clave, localización. Localización. Es decir, yo puedo aportar fertilizantes, puedo hacer un spray, un esparcimiento. Muy bien, perfecto. ¿Es malo eso? No. ¿Puede hacerse mejor? Sí. ¿Cómo? Localizando. Si localizamos, alguien dirá, pues es que no tengo la maquinaria. Bueno, estamos hablando de manera de ser eficiente. Entonces, si se localizamos, por ejemplo, las grandes extensiones del Corn Belt, que es
del área de maíz de los Estados Unidos o de Brasil, etcétera, pues se utiliza mucho este tipo de siembra, ¿no? Ubicar debajo de la semilla, a la vez que se siembra, pues poner, digamos, un complejo X, un DAP, lo que sea, una potasa, a la regla del 5x5. Es decir, a 5 centímetros por debajo de la semilla y 5 centímetros ladeada. De manera que esos nutrientes, esas sales, no interfieran en el desarrollo de las raíces, porque es una alta concentración de nutrientes y a una semilla le hace daño estar al lado de un fertilizante. ¿De acuerdo? Y vemos aquí, bueno, simplemente queremos decir esto, ¿no? que el V5 y V12, que es al lado de VT, pues son momentos críticos. Por favor, no hagamos que la planta... Y vemos aquí, localizado es esto, vemos esta foto. Bueno, hasta cierto punto. Esto es una localización un poco burda. Un ponente anterior pues habló, dice, oye, pues hay unas máquinas que me dan un golpe de la cantidad de nutrientes que necesito por planta. Ojalá, eso es lo que tendemos. Y no solamente esto es una cobertera, esto es nitrógeno, pero estoy hablando del fósforo y del potasio y del nitrógeno en sementera, puesto que aquí no hay una parrada invernal. Es decir, la planta utiliza el nitrógeno, fósforo y potasio desde el principio. Es decir, ubiquémoslo cerca de la raíz. ¿Para qué? Para que, otra vez, la planta haga uso eficiente de los nutrientes. Bien, el nitrógeno. Aquí, como decimos, tenemos el 78% de nitrógeno, pero la planta no se entera, no sabe captarlo. Entonces, bueno, tenemos que ayudarla. Hay organismos en el suelo que saben cómo captarlo, tenemos restos de cosecha, tenemos estiércoles, tenemos ese agua, tal vez, que aporte algo de nitrógeno, y tenemos los fertilizantes. Entonces, tenemos que conocer ese ciclo. Tenemos que conocer lo que aportamos, pero desafortunadamente la eficiencia nunca es del 100%, ni mucho menos. Cuando aportamos algo, siempre hay pérdidas, bien sea por lavado de nitratos, bien sea por volatilización de amoníaco, que se pierde amoníaco. Por ejemplo, cuando nos encontramos con nitrógeno amídico en momentos secos, bueno, pues no amonizado, luego se pierde. Entonces, debemos de saber ese ciclo. O cuando a veces hay encharcamientos y tengo fertilizantes, pues se me denitrifica, pasa a N2. Por lo tanto, son pérdidas. Al final, si ese nitrógeno se va a otros sitios, no está en el cultivo. Yo quiero que esté en el cultivo. Eficiencia, otra vez. Bien. ¿Qué pasa con la deficiencia de nitrógeno? Pues que no la conozco. No la conozco porque en cualquier lugar donde vayamos, cuando se haga maíz, hay de todo menos, o sea, puede faltar de todo menos nitrógeno. Generalmente es por abundancia. Por lo tanto, esto, nada, simplemente os lo digo, porque esto es más propio de África o de otros lugares, pero no de Europa. No suele faltar nitrógeno, sino suele haber exceso de nitrógeno. ¿De acuerdo? 350, 400 y pico unidades. ¿Cuántas veces he visto estas cosas? ¿No? Bien. Bueno, aquí vemos que si localizamos, es el histograma la banda negra, si localizamos, pues la eficiencia es mayor, es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta. Y también hay otros agentes que se llaman los inhibidores de la nitrificación, los inhibidores de la conversión del nitrógeno amídico, la urea, que el primer caso aquí a la izquierda es como, digamos, el inhibidor de la ureasa actúa, es decir, frena esa conversión para evitar que pérdidas de nitrógeno por volatilización. ¿De acuerdo? Y en el otro caso es, digamos, queremos que la conversión de ese nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico hecho por las bacterias nitrificantes del suelo, nitrosomonas, nitrosococcus, etcétera, pues que sea lento. ¿Por qué? Porque digamos, vaya un poco a tenor de lo que la planta va comiendo. Porque si la planta se encuentra todo nitrógeno nítrico, la planta no puede con ello, algo se va a perder. Por lo tanto, lo que tratamos es de hacer esto. Esto, la legislación actual lo favorece justamente para tener una optimización en el uso de nitrógeno. Ahí tenemos inhibidores como la difendiamida, nitrepirina, dimetilfosfato, lo que sea. Diferencia entre uno y otro. Un inhibidor de la ureasa es una proteína que no se carga a nadie, simplemente inhibe la acción de la ureasa en la transformación de urea a nitrógeno amoniacal, pero es una proteína. En otro caso, sí que actuamos sobre las bacterias del suelo. Entonces, son dos casos netamente diferentes, pero el objetivo es el mismo, es decir, minimizar las pérdidas de nitrógeno, bien sea en el primer caso por volatilización, en el segundo caso por lixiviación y denitrificación. Vale. Bien, como decíamos, esta es ¿para qué? Pues eso, para el aumento de la eficiencia del uso del nitrógeno. Ya está, es lo que hemos dicho, ni más ni menos. Eficiencia, que es la palabra clave de esta jornada.
Bien, el fósforo. Bueno, pues vamos a hacer un repaso del fósforo, que tenemos que ser eficientes, lógicamente. ¿Por qué? Porque si no, pues esto pasa factura. Pues simplemente sí. El fósforo tiene mucho que ver con la energía de la planta. Si no hay fósforo, no hay energía. Y si no hay energía, no desarrolla. Y si no desarrolla, pues tenemos... O sea, perdón, no tenemos. Es no tenemos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es fácil de reparar, sí. ¿Cuántas veces habremos visto algo como así? Las plantas de color violeta, etcétera, etcétera. Bueno, a veces es porque no hemos echado nada, a veces es un poco raro, pero sí. Ahora que se está tratando, dice, oye, yo no escatimo nada en nitrógeno, pero en fósforo y potasio, bueno. Y a la planta realmente no se la engaña. Cuando falta, falta. Y encima nos lo dice como un libro abierto. Pero a veces no solamente es el fósforo, sino, como bien sabéis, son temperaturas bajas. El fósforo por debajo de 6 grados mal se trasloca. Por debajo de 6 grados en el suelo. Por lo tanto, bien, o hay otros casos, vemos esto, oye, pues yo he echado un abono de fondo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues oye, a veces es la variedad de maíz que se comporta en los primeros estadios. Hasta V4 a veces muestra una apariencia así como con falta de fósforo. Después pasamos a V6, V8 y digo, oye, está magnífica. Quiero decir que prudencia con esto. Otra vez, análisis, balance de nutrientes para saber cuánto y cómo. Porque si no, si alguien ve esto y dice, oye, este fósforo que he echado no vale para nada. Perdón, sí vale. La temperatura o la variedad es lo que marca la diferencia en este caso. Bueno, vemos aquí, macronutrientes secundarios, sustancialmente el azufre, que a veces tiene una manifestación semejante al nitrógeno, porque la planta queda de un color pálido, etcétera, pero se corrige con una facilidad asombrosa. Es decir, unos 30 kilos por hectárea, 30 kilos por hectárea aproximadamente, que la mayoría de los fertilizantes llevan, sean complejos o nitrogenados, cubren este posible problema. Simplemente que sepáis un asunto, que el azufre tiene que ver con proteínas, pero que el azufre, que la planta toma en forma de sulfato, se lava con mucha facilidad. Es decir, si riego mal, vamos a esperar que vamos a dilapidar no solamente nitrógeno, sino azufre. ¿De acuerdo? El magnesio, esto todo el mundo lo sabe, cuando ves las plantas de este tipo, cloróticas, bueno, pues esto pasa factura. ¿Por qué? Porque el laboratorio, que es el sofisticado que nos da la naturaleza, que es el maíz, está en las hojas. Es el que produce el almidón, y si el laboratorio no funciona, pues pasa lo que pasa, menos kilos por hectárea, no hay. Por lo tanto, es muy fácil de corregir, fertilizantes, fondo, cobertera con magnesio, correcciones biofoliar, etcétera, etcétera, funciona. ¿De acuerdo? Y finalmente quiero hacer una mención a 2 micronutrientes de forma rápida. El zinc, que no es un tema español, es un tema, como vemos aquí, que concierne a muchas partes del mundo, factor limitante, con cantidades de 400 gramos, 500 gramos por hectárea, 600, etcétera, depende la severidad de la deficiencia. Y que genera síntomas como este, pues entrenudos cortos, plantas pequeñas, y finalmente son muchos kilos por hectárea los que se deja de producir. ¿De acuerdo? Y otro, que esto se sabe rápido, a la de ya, si no tenemos boro suficiente, bien sea en el suelo, es decir, por debajo de 0,5 miligramos por litro, miligramos por kilo, ppm de boro, pues hombre, ¿qué pasa? Que esto afecta al sistema reproductivo, a la viabilidad del polen. Por lo tanto, veremos problemas de fecundidad como este. Veremos granos mal formados, veremos abortos florales, etcétera, etcétera. También esto se corrige de forma muy sencilla. ¿Se puede evitar fácilmente? Sí. ¿Cómo sabemos lo que hay que hacer? Otra vez, análisis. Sabiendo un análisis, no hace falta hacerlo todos los años, pero de vez en cuando, cada 5 años o por ahí, saber dónde estamos es importante. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante a la hora de dar de comer es esto, es decir, seguramente los técnicos habrán visto esto, el diagrama de Mulder, para ver las sinergias y antagonismos. ¿Qué sinergia? Por decirlo de forma extremadamente resumida, 1 más 1 igual a 3. Antagonismo, 1 más 1 igual a 0,5. Así lo entendemos fácil, ¿de acuerdo? Eso es sinergia y antagonismo. Entonces, digamos que hay unos nutrientes que entre sí se acompañan, les viene bien, es decir, tiene una potencia sinérgica, que puede ser un nitrógeno y un azufre, un fósforo y un magnesio. Ok, estupendo. Pero sobre todo nos interesa mucho los que son antagonistas. ¿Por qué? Porque dice, oye, he dotado muy bien de fósforo, tengo un suelo muy bien dotado de 80 a 100 ppm de fósforo en el análisis y no me acuerdo de echarle zinc. Pues que sepas que hay un antagonismo, que el poco zinc que hay ahí se va a ver cohibido, interceptado por el fósforo. Digo lo mismo con el calcio.
Estoy en un suelo muy, digamos, rico en carbonato de calcio. Pues que sepamos que va a haber un antagonismo, entonces ese fósforo se me va a inactivar. Simplemente saber esto. Por supuesto, estoy diciendo muchas cosas, simplemente trato de suscitar el interés, para eso está luego el departamento técnico, para contestar lo que sea menester, ahí estamos disponibles, pero por lo menos lo que tratamos es de suscitar de que no hay que tomarse a la ligera ni los nutrientes ni los procedimientos. Todo es importante a la hora de ir adelante con la eficiencia. Y esto, ya por rizar el rizo, si alguien hiciera una fertirrigación con riego localizado, pues que sepa que también tenemos baremos de lo que es un análisis foliar. Es decir, yo llego a V6, hago un análisis foliar y, oye, pues le falta esto, me permite corregir. Porque como es riego localizado, puedo corregir no solamente hasta que tenga 50 centímetros la planta, sino hasta el final, porque es riego localizado. ¿De acuerdo? Fertirrigación, en este caso, hablando en propiedad. Que esto existe. ¿De acuerdo? Y entonces, el cálculo de las dosis. Pues bueno, tenemos que saber qué come la planta, qué extrae, lógicamente, cuál es la producción que esperamos, ver, pues eso, qué aportamos en función de los estiércoles, la paja, la mineralización del suelo. ¿Para qué? Para, por defecto, calcular la cantidad de nutrientes que hemos aportar. Nitrógeno, fósforo y potasio, que luego transformaremos a fertilizante. Una vez que tengamos el NP2O5, K2O, etcétera, lo pasaremos a fertilizante. ¿De acuerdo? Bueno, una pincelada muy rápida, porque andamos mal de tiempo ya, pues decir qué son los bioestimulantes. Como dice el profesor Jacquin, dice, un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficacia de estas en la absorción y asimilación de nutrientes. Tolerancia a estrés abiótico, no abiótico, etcétera, o mejorar alguna característica agronómica. Bien, esto es lo que se dice que es un bioestimulante. Pero la cuestión, esto está muy bien, muy bonito, pero ¿para qué? Bueno, pues son estas sustancias lo que se dicen hoy bioestimulantes. Los ácidos húmicos, que todos hemos escuchado hablar de todas estas cosas, fúlbicos, aminoácidos, bioactivadores, extractos de algas, cloria máxima, ascofir 1,2, yo qué sé, montones de aminoácidos que resultan de la hidrólisis de las proteínas, bacterias, tricoderma, lo que sea, hay 1000 cosas. ¿De acuerdo? La cuestión es que funcionen. Como dice el profesor Jacquin, es cualquier cosa que sea útil. ¿De acuerdo? ¿Para qué quiero esto? Pues además de darle de comer a la planta, oye, pues si esa planta tiene un estrés abiótico producido, a lo mejor, pues por, bueno, pues que ha habido un golpe de calor, cosa que ocurre de vez en cuando, incluso de frío en algún momento, bueno, pues que sepas que ahí estamos, ¿no? Que me ayuda a asimilar algunos nutrientes, por ejemplo, algunas micorrizas me ayudan a asimilar el fósforo, muy bien, que si quiero, digamos, tener el incremento en la eficiencia de la asimilación de otros nutrientes, me ayudan, sí, etcétera. También queremos saber que hay productos que me ayudan a la generación de fitohormonas, auxinas, indolacético, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con estas sustancias? Que en cantidades de microgramos promueven el desarrollo, fructificación, elongación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. El zinc hace una labor de estas también, es decir, estimula la elongación. ¿Por qué? Porque interviene en la generación de una hormona que se llama ácido indolacético. Es decir, todo está ligado, ¿no? Bueno, así resumiendo, ya vamos a terminar. Necesitamos, por supuesto, los nutrientes principales, más algunos otros, azufre, zinc, etcétera. Que sepamos que la no consideración de cualquiera otro nos va a pasar factura. ¿Cuánto? No lo sé de momento, lo sabemos con el análisis, pero nos pasa factura inexorablemente. Las dosis de fertilizante a aplicar, hemos de considerarlas después de hacer el balance de nutrientes. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tiene el suelo? ¿Qué aporta la mineralización? Y finalmente, esa resta dice qué he de aportar en forma de fertilizante. Lo demás ya lo hemos dicho cuándo. Y, por supuesto, ese análisis de suelos y de aguas que nos ayuda mucho a entenderlo. Ya. A ver. Bueno, simplemente estas dos slides últimas para hacer una ligación con la legislación. Como sabéis, hace unos años la Comisión Europea pues dice que, bueno, que tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente, hacer menos emisiones, hacer que el entorno sea más
más humano, etcétera, más sostenible, que es la palabra mágica, y para eso tenemos que, bueno, controlar los medios de producción que tenemos, hacer uso eficiente de ellos, y en lo que nos toca fertilizantes dice, oye, tenemos que reducir las pérdidas de nutrientes al menos en un 50%. Un 50%, estela marinera. Lo cual implica reducir el uso de fertilizantes al menos un 20%. Bueno, es lo que dicen ellos. Puede ser un 20, un 22, un 25, no lo sé, pero puede ser. Y esto está ahí. ¿Qué pasa? Que esto que dice la Comisión pues se traduce en legislación en cada país para implementarlo. Aquí tenemos la legislación del PENIEC, la calidad del aire, emisiones de volatilizaciones, etcétera. Tenemos, como decimos aquí, este Real Decreto último que ha salido, el 1051/2022, en el cual ya vamos a tener que pronto hacer un balance de nutrientes, aportar datos que estarán en la nube, decir qué diablos hacemos en nuestra explotación y alguien va a decir, oiga, usted no es eficiente, por lo tanto va a tener alguna penalización, día que sea. Tenemos la orden de 398/2022, por ejemplo, de Castilla y León, que nos habla de zonas vulnerables, que nos dice qué hacer y qué no hacer, cuándo puedo fertilizar, cuánto, esos balances de nutrientes. Y también tenemos el Real Decreto 47/2022, ¿no? Que nos habla de la contaminación difusa. Es decir, todo esto nos habla, nos restringe, nos dice, nos orienta, nos pide, nos exige que tenemos que ponernos al día en la optimización de esto porque podemos ser más eficaces. Justamente, pues para conseguir esto, decimos, soluciones más eficientes, preservando lo que tenemos. Por ejemplo, el suelo, que este año hemos celebrado no hace mucho el Día Internacional del Suelo. Bueno, pues como estropeemos un suelo tenemos un problema. Es el principal medio de producción, ¿no? Y simplemente, bueno, pues de la slide que hemos hecho antes en no color, volver al color. Es decir, observando lo que hay que aportar, tratar de ser eficientes volviendo a dar color. De acuerdo. Si alguien necesita algo más de información, con mucho gusto, después podemos hablar después de la ponencia. Muchas gracias.